sonó a la 1 de la madrugada. Era Nochebuena, Virginia Occidental 1945. Una casa de madera en la ladera de una montaña. 10 hijos dentro. Antes del amanecer, 5 de ellos habrían desaparecido, sin dejar un solo hueso. Hay 3 cosas que nadie ha podido explicar en 80 años. La primera, la escalera que siempre estaba apoyada en esa pared desapareció justo esa noche y reapareció días después, lejos, al fondo de un terraplén. La segunda, los bomberos rastrearon a cenizas durante horas y no encontraron ni un fragmento de hueso de los 5 pequeños. Y la tercera, 23 años después, llegó por correo la foto de un hombre adulto, idéntico a uno de los hermanos que supuestamente murió esa madrugada. Quédate, porque por cada una de estas señales hay también una explicación banal. Al final tendrás que decidir tú. Fayetteville, un pueblo pequeño entre las montañas de Virginia Occidental. La vivienda de los Souther estaba a unas 2 millas al norte junto a la Ruta 16. El padre George Souther había nacido como Giorgio Sodu en la isla de Cerdeña, en Italia, en 1895. Emigró joven, casi sin nada, y construyó de cero una empresa de camiones que repartía carbón y materiales por toda la región. George era un hombre fácil de respetar y difícil de tratar. Trabajador, terco, orgulloso. Decía lo que pensaba, sin medir a quién tenía delante. Su negocio lo había vuelto próspero, pero también visible. Todos en el pueblo conocían sus camiones y no todos lo querían bien. Con su esposa Jenny tuvo 10 hijos, una familia grande, ruidosa, querida. Esa Nochebuena de 1945, la cena había terminado tarde. Los más pequeños rogaron quedarse despiertos un rato más, jugando con los regalos que acababan de recibir. Jenny aceptó y se fue a dormir con la pequeña Silvia. Una escena cualquiera de cualquier familia, en la noche más tranquila del año. Pero ese hogar no estaba tan tranquilo como parecía. Meses antes, en otoño, un vendedor de seguros se había presentado en la casa. George se negó a comprarle la póliza. La conversación se torció y el hombre, al marcharse, le lanzó una advertencia que la familia nunca olvidó, que su casa se iría en humo y que sus hijos serían destruidos. El motivo, según él, eran las cosas que George decía en público contra el régimen de su Italia natal. Y había algo más. En las semanas previas, los hijos mayores habían notado un auto desconocido, detenido en la carretera. Dentro había hombres que no eran del pueblo, y no miraban la casa ni los camiones. Miraban a los niños más pequeños, cada tarde, cuando volvían caminando de la escuela. Nadie le dio importancia. Hasta que, hacia las 12:30 de la noche, sonó el teléfono. Jenny bajó a contestar. Una voz de mujer, desconocida, preguntó por alguien que no vivía allí. De fondo se oían risas, y copas que chocaban, como en una fiesta. Jenny colgó, extrañada por la hora y por aquel ruido, y volvió a la cama. Poco después, olió humo. La vivienda entera ya ardía. George despertó a gritos, sacó a los que pudo, y corrió a buscar la escalera que siempre estaba apoyada en la pared exterior, para alcanzar la segunda planta, donde dormían los 5. No estaba. ¿Dónde estaba la escalera? ¿Y por qué, esa misma noche, sus 2 camiones se negaron a arrancar? George corrió hacia sus camiones. Eran herramientas de trabajo que usaba todos los días y conocía perfectamente. Habían funcionado sin un solo fallo la tarde anterior. Esa madrugada, con la casa en llamas y sus hijos arriba, ninguno de los 2 arrancó. Giró la llave una y otra vez. Nada. Volvió a la pared buscando la escalera, la que durante años había estado apoyada en ese mismo sitio, la que él podía encontrar a oscuras. Simplemente no estaba. Sin escalera y sin camiones, no había forma de subir. La familia corrió a pedir ayuda. Su hija Marion fue hasta la casa de un vecino para llamar a los bomberos. Levantó el auricular y la operadora no respondió. Otro vecino lo intentó por su cuenta. Tampoco. Esa madrugada, los teléfonos parecían muertos. Y aquí hay un detalle del momento que importa. Era 1945. La guerra acababa de terminar, y el cuerpo de bomberos de Fayetteville no era un cuartel profesional con turnos de noche. Eran voluntarios, y muchos de los hombres jóvenes seguían movilizados. Avisar significaba llamarlos uno por uno y reunirlos. Por eso, aunque el cuartel estaba a apenas 2,5 millas, los bomberos no llegaron hasta cerca de las 8 de la mañana. Para entonces no quedaba nada. El fuego había devorado la vivienda entera en menos de una hora, y lo que el jefe de bomberos diría a las 10 de la mañana no tenía ningún sentido. A esa hora se acercó a los padres con una noticia imposible. Habían rastreado los escombros, y no habían encontrado ni un solo hueso de los 5 niños. Y sin embargo, entre esas mismas cenizas, los electrodomésticos del hogar habían quedado reconocibles. Las piezas de metal seguían ahí, abolladas pero enteras. Los aparatos de la cocina, identificables. Los niños, no. Nada. Ni un fragmento. Esa contradicción es el corazón del caso. Tiempo después, angustiada, Jenny llamó a un crematorio para preguntar. Un empleado le aseguró que ni siquiera 2 horas de cremación a unos 2000 grados hacen desaparecer del todo los huesos humanos. Siempre queda fragmento. Y un horno crematorio está diseñado para eso, con calor altísimo mantenido durante horas. El incendio de los Souther fue lo contrario, una casa de madera que se consumió en unos 45 minutos. Un fuego así, breve y descontrolado, no es un horno.
¿Cómo podía no quedar absolutamente nada de 5 cuerpos, cuando sí quedaron las cacerolas? Hay que ser honestos, eso sí, ese cálculo se lo dio un empleado de crematorio a una madre desesperada, no un perito del caso. No es una ley cerrada, pero la pregunta sigue ahí, incómoda. Días después, cuando la familia revisó el terreno, apareció la escalera, a unos 23 metros, al fondo de un terraplén. Nadie de la casa la había puesto ahí. Luego llegó el técnico telefónico y desmintió lo que todos creían. La línea no se había quemado en el incendio. Estaba cortada, limpia. Y para alcanzarla y cortarla, alguien había tenido que trepar unos 4 metros por el poste, en plena noche. Aquí, otra vez, justicia con los hechos. No todo apunta a un complot. Un hombre detenido por robar un aparejo de poleas de la zona confesó que él había cortado esa línea, creyendo que era un cable de electricidad. Y respecto a los camiones, un yerno de la familia sugirió que, con el pánico, los motores quizás se ahogaron solos. Explicaciones simples, posibles, para 2 de los misterios. Pero entonces, al derretirse la nieve semanas más tarde, la pequeña Silvia encontró algo en la maleza del patio. Un objeto duro, de goma, verde oscuro, del tamaño de una pelota pequeña. George lo examinó y dijo que parecía un artefacto incendiario, una especie de granada. Era su interpretación, no una prueba, pero era un objeto que no tenía por qué estar ahí. Para la versión oficial, todo esto fue un accidente, un incendio trágico de Nochebuena, probablemente por una falla eléctrica. Caso cerrado. Excepto por un detalle, los 5 hermanos nunca aparecieron, y poco a poco empezaron a aparecer ellos, vivos. Los testimonios empezaron casi de inmediato, y todos apuntaban a lo mismo, que los niños habían salido de esa casa. El primero fue el más perturbador. Una mujer aseguró que, mientras la vivienda ardía esa misma madrugada, vio a varios de los pequeños asomados por la ventanilla de un auto que pasaba por la carretera. La mañana siguiente, en una parada de descanso en la ruta entre Fayetteville y Charleston, otra mujer dijo haberle servido el desayuno a unos niños que encajaban con la descripción y haberlos visto bajar de un coche con matrícula de otro estado. Y luego apareció Ida Crutchfield, dueña de un hotel a kilómetros de allí. Afirmó haber alojado a unos niños parecidos a los Soder alrededor de una semana después del incendio. Iban acompañados, dijo, de varios adultos de aspecto italiano, tensos y vigilantes, que se molestaban cuando ella intentaba hablar con los pequeños. Honestamente, los investigadores dudaron del relato de Ida Crutchfield y de varios de estos testimonios. Algunos eran vagos, otros llegaron años después. No son pruebas, pero eran tantos y tan parecidos que la familia no pudo ignorarlos. Con el tiempo, los Soder llegaron a una conclusión difícil de aceptar, la hipótesis de que alguien se llevó a sus hijos vivos esa noche. ¿Por qué? Hay quienes lo conectan con el pasado de George. Era un inmigrante que criticaba abiertamente al régimen que entonces gobernaba su Italia natal, en una comunidad donde esas opiniones podían convertir a un vecino en un enemigo silencioso. Es una hipótesis, no un hecho, pero explicaría el auto que vigilaba, la amenaza y el cuidado con que todo falló esa noche a la vez. Y aquí vuelve aquel vendedor de seguros. El mismo hombre que había amenazado con que la casa se iría en humo, terminó formando parte del jurado del forense que investigó el incendio. La persona que profetizó la tragedia ayudó luego a declararla un accidente. Pero, de nuevo, justicia con los hechos. La llamada extraña de aquella madrugada se rastreó tiempo después y resultó ser, simplemente, un número equivocado. La duda nunca se cierra del todo. Por cada señal inquietante, hay una explicación posible esperando al lado. George no se rindió. Escribió al FBI pidiendo ayuda. El propio director, J. Edgar Hoover, le respondió en persona. El asunto parecía de carácter local y quedaba fuera de la jurisdicción federal, salvo que lo pidieran las autoridades del lugar. Más adelante, el FBI sí llegó a tratarlo como un posible secuestro entre estados y siguió pistas un tiempo, antes de abandonar el caso. Así que con las puertas oficiales cerrándose una a una, la familia decidió buscar por su cuenta, y lo que desenterró abrió una pregunta nueva. En 1949, pagaron una excavación del terreno supervisada por un patólogo, y esta vez sí apareció algo, unos pocos fragmentos de hueso. Por un momento pareció el final que temían, pero el análisis dio la vuelta a todo. El patólogo encontró 4 vértebras lumbares, pertenecían a una sola persona, no mostraban ninguna señal de haber estado expuestas al fuego, y por su desarrollo correspondían a alguien de 16 o 17 años. Pero el mayor de los 5 desaparecidos, Maurice, tenía 14. Aquellas vértebras no podían ser de ninguno de los niños. El propio informe dejó por escrito otra rareza. Era muy extraño que, en un sitio donde supuestamente murieron 5 personas, no apareciera ningún otro hueso, ni uno. Solo 4 vértebras que no encajaban con nadie de la familia. Pasaron los años, pasaron las décadas. La búsqueda se volvió una forma de vida. Y entonces, 23 años después de aquella Nochebuena, llegó un sobre a casa de Jenny. Dentro había una sola foto, el rostro de un hombre adulto, de unos 30 años. El parecido con Louis, su hijo, era tan exacto que a Jenny se le cortó la respiración. Y al voltear la foto, había una nota, escrita a mano. Empezaba claro, Louis Soder, quiero a mi hermano Frankie. Y luego, unas letras y unos números que nadie ha podido leer del todo. Algo como, Lil Boys,
a 90.132 o 35. Nadie ha logrado descifrar qué significa. Y conviene ser claro, no es un código secreto resuelto, por mucho que se haya dicho. Es un texto confuso, un enigma sin respuesta hasta hoy. El sobre venía matasellado desde Kentucky, sin remitente. La familia contrató a un detective privado para seguir esa pista, y ese detective nunca volvió a dar señales. Otro hilo que se corta en la oscuridad. Si Louis murió en aquel incendio, en aquel sótano, aquella madrugada, ¿quién envió esa foto 23 años después? George cubrió el sótano con unos 5 pies de tierra, como un memorial silencioso sobre el lugar donde todo había empezado. Y a la orilla de la Ruta 16 levantó una enorme valla, con los rostros de sus 5 hijos y una sola pregunta: ¿qué les pasó? Ofreció una recompensa que empezó en $5,000 y subió a $10,000. Esa valla siguió en pie durante casi medio siglo. George murió en 1969, Jenny en 1989, vestida de luto hasta el final. Sylvia, la última que estuvo en la casa aquella noche, murió en 2021. Ninguno supo jamás qué fue de Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty. ¿Fue un accidente, un secuestro o algo que ya nunca podremos saber? Cuéntame tu teoría en los comentarios. Las fuentes están en la descripción. Y si quieres más casos sin resolver, aquí en el canal hay